¿Qué tal, queridos amigos? Sigue la mata dando. Vicente Fox Quesada, el expresidente más réprobo, miserable, faldero, promotor de la marihuana, acusa a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública, de haber recibido una casa por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Un escándalo porque se trata de un funcionario que precisamente está en busca de combatir, dice, a los grandes cárteles de México como necesario inicio de una gestión que ya lleva casi 8 meses y que no culmina absolutamente nada. Entonces necesita ya dar un golpe de efecto, y el golpe de efecto se lo da Fox, pero contra él. Y esto es interesante porque hay dos cosas que debemos poner hincapié en ellas. Número uno, el señor Durazo ha negado una y otra vez ser pariente de Arturo Durazo Moreno, aquel jefe siniestro de la policía en la época de José López Portillo. Esto no tiene nada que ver porque no necesariamente tienen que heredarse los malos genes, pero sí es curioso que lo haya negado tanto tiempo y que lo haya yo podido confirmar hace muy poquito, precisamente con una prima de ambos, que me dijeron, por supuesto, me dijo ella, son parientes y son primos, en segundo grado, pero primos. Y esto pone las cosas muy entredicho en cuanto a la palabra del nuevo Durazo. Pero hay algo más. Durante muchos meses y años, el señor Alfonso Durazo, el actual, fue secretario privado de Vicente Fox. Recuerdo que cuando lo visité, siendo él una figura que comenzaba su carrera dentro de la estructura panista, me di cuenta de que en su despacho cercano al del presidente Fox estaba la esfinge de Luis Donaldo Colosio, porque él también fue secretario muy cercano a Luis Donaldo Colosio. Pero no estaba, como tampoco estaba Ernesto Zedillo, que era el coordinador de la campaña, durante aquellos acontecimientos del Esnables, durante esa gira del Esnable al norte del país, al norte de México, que terminó en Lomas Taurinas. No estaban ninguno de los dos, pero eran los encargados, uno de la agenda y el otro de la coordinación de campaña. Bueno, es un dato que vale la pena con mesura investigar, indagar. Pero hay otro asunto mucho más importante. Resulta que el señor Fox compró los terrenos aledaños a su rancho San Cristóbal. Y resulta que esos terrenos habían sido nada menos que sitio del mayor laboratorio de cocaína que se había descubierto en Latinoamérica. Ahí operaban los socios del cártel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán entonces, el de Ismael El Mayo Zambada ahora. Ahí operaban, ahí tenían su búnker de cocaína y obviamente acortaban las distancias respecto a los Estados Unidos. Esto significa claramente que Fox, cuando adquirió esos terrenos, sabía perfectamente su procedencia y su origen, y no dijo absolutamente nada, al contrario. Lo que hizo fue callarse la boca, adquirir los terrenos a muy bajito precio y ampliar su heredad de San Cristóbal en San Francisco del Rincón, la tierra de las Poquianchis. Ahí se revelan asuntos muy turbios, asuntos que no pueden ser soslayados por la autoridad. Esto se debe investigar a fondo y con toda rigidez, porque estamos hablando de un expresidente que acusa a quien fue su secretario, quien primero fue secretario de Colosio, luego lo fue de Fox en una extraña maniobra, y ahora es, en esta cuarta transformación, se dice, secretario de Seguridad Pública.
fue escalando posiciones a pesar de las alternancias. Esto es algo muy interesante. Es algo que no había ocurrido y que no ha ocurrido con ningún otro personaje, salvo aquel, Durazo Montaño, que disponía de la agenda del candidato, que incluso me ofreció, y lo recuerdas, Alfonso, la agenda del candidato para que yo pudiera revisarla y hacer un libro al respecto, y nunca me la entregó cobardemente. Todavía la guarda seguramente entre su archivo porque le da miedo sacarla, como le dio miedo dar su versión de los hechos 10 años más tarde de lo ocurrido en 2004, sin señalamientos de ninguna clase, simplemente dando ahí una especie de avión a todos aquellos que creyeron que leyéndolo iban a encontrar las claves del crimen. Nunca fue así. Y Durazo bien que sabía lo que había pasado con Colosio. Pero este es otro tema que vamos a abordar en su debido momento. Lo trascendente ahora es que se deslinde de las acusaciones que le hace el señor Fox, seguramente lo hará, y entonces entraremos en una especie de palenque entre el expresidente y quien fue su secretario. ¿Qué es aquí lo que se está guardando y lo que se está escondiendo? ¿Acaso se revelarían las fuentes reales de las fortunas de todos los expresidentes? ¿Se revelaría que él fue acaso, este señor Durazo, el puente con el gobierno actual y el crimen organizado? Fíjense la gravedad de lo que esto puede dar lugar. Es tremendo porque va en ello la solvencia moral del actual presidente de la República y va en ello la solvencia moral de su gobierno, de su administración. Y esto no es cualquier cosa. Esto lo tenemos que revisar detenidamente, queridos amigos, porque no podemos seguir creyendo en una cuarta transformación que no indaga, que no investiga, que no abre las carpetas sobre los delitos cometidos y sobre los personajes peores, y al contrario, les da alas para continuar bajo la impunidad, acusando a otros sectores, como en el caso del Poder Judicial, que ampara recientemente a Carlos Romero de Champs, el peor de todos los sindicalistas que vuelan por el sistema político mexicano, pero no dice que debe continuar con su tarea, la de hacer todo lo posible para que el amparo no proceda. Cualquier delincuente que se crea abusado por el poder o que piensa que con el poder puede luchar a través de los amparos, tiene derecho a recurrir a ellos. Esta es la esencia del juicio de amparo. Pero de esto a ganarlos hay una diferencia enorme. Y es muy fácil que las autoridades se sienten muy campantes porque le echen la culpa al Poder Judicial de lo que pase, cuando es necesario que en las nuevas instancias se gane el amparo y pueda entonces obsequiarse la orden de aprehensión contra Carlos Romero de Champs por los delitos por los que son citados los grandes delincuentes encabezados por Romero. Esto es lo que debe esperarse de la lucha contra la corrupción, que se pongan las cosas en su lugar, los puntos sobre las íes, que no se proteja a Durazo, que no se siga protegiendo al señor Fox de todas sus miserias humanas, que se proceda con todo rigor, que se ampare Fox, pero que después se sigan los procedimientos convenientes, ojalá que a la luz pública, ojalá que con transmisión nacional, para saber quiénes son los juicios ilegales, por llamarlo de alguna manera, y quiénes son los jueces venales, que es lo que quise decir, y señalarlos hasta que caigan definitivamente, como ha ocurrido en otros casos. No, los jueces venales no siempre se salen con la suya. Los jueces venales, cuando enfrentan a la opinión pública, salen totalmente desplomados.
Ahí tenemos dos casos, el de Fox y Durazo, que están dentro de la misma carpeta, y el de Romero de Champs. Faltas, deberes, asuntos, incongruencias sobran. Y hay que tomar en cuenta que este gobierno nos debe la lucha contra la corrupción como elemento central del mismo, como elemento central de la Cuarta Transformación. Si se quiere que creamos en la Cuarta Transformación, primero que se persiga a la brutal corrupción que todavía asfixia a México. No ver la corrupción hacia adelante, verla también en cuanto al daño que le han hecho al país. Todos los corruptos, todos los miserables, todos los expresidentes que se han señalado una y otra vez. Para eso sirve el periodismo, precisamente para eso, para hablar de lo que en el círculo privado del gobierno no se atreven a hacer. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobardía.